Seguimos en vuestra compañía y además embocando ahora embocando es un término de bolos, ¿verdad? El emboque. Absolutamente. Así se definen los bolos. ¿Ves tú? Ya se me ha pegado ya nuestro programa, porque estoy viendo la raya alta, que estoy viendo los escenarios de nuestro programa de bolos de Marcelo y equipo, y ya se me psicológicamente... Pues mira, casualmente yo tengo escritos 2 libros sobre bolos, sobre psicología de los bolos, y realmente es un deporte mentalmente muy exigente, con una gran carga psicológica y mental para jugar bien a los bolos. No lo sabía, no lo sabía. Es la primera vez que Joaquín Díaz estoy en su grata compañía. Él es psicólogo deportivo. Acaba de ser, además, ahora mismo, reconocido con la presidencia de la Federación Española de la Psicología de los profesionales de la psicología del deporte. Bueno, si tenemos una federación española es porque ya tenemos federaciones en todas las comunidades autónomas. Sí, efectivamente la federación aglutina a 12 asociaciones regionales de 12 comunidades autónomas, aproximadamente unos 400 psicólogos del deporte en estas 12 asociaciones, y llevamos funcionando pues desde el año 1986 como federación. Entonces todas estas asociaciones están federadas, y en el Congreso Nacional celebrado en Valencia el pasado mes de abril pues fui elegido por mis compañeros pues para presidir los próximos años la federación. Me imagino que méritos no te faltan, porque vamos entresacando cosas de tu vida. Mira, no sabía lo de tus libros de los bolos. Luego hablaremos de ese apunte que has dado, de esa exigencia mental, porque luego hablaremos de la mente sana y equilibrada en cuerpo sano y equilibrado también. Pero vamos a ver, empezamos por el primer concepto. Joaquín, un psicólogo, ¿qué es y a qué se dedica? Y un psicólogo deportivo, ¿qué es y a qué se dedica? Pues la psicología del deporte, que es lo que nos ocupa aquí, pues es una especialidad de la psicología, que principalmente su objetivo fundamental es pues, mejorar, optimizar los rendimientos de todas aquellas personas que están vinculadas al deporte. Desde el deporte base al deporte de alto rendimiento, pasando por el deporte individual, el deporte de equipo, los deportes de recreación. Es decir, el psicólogo de deporte es el especialista en psicología del deporte, que interviene en todo el contexto deportivo, desde diferentes ámbitos, desde la educación, la formación, la investigación, el tratamiento, participa de todas aquellas especialidades especialidades de la psicología social, de la psicología educativa, de la psicología clínica. Es decir, que es un especialista cuyo campo de actuación objeto es el deporte y todas aquellas personas que intervienen en el deporte. ¿Para qué? Para mejorar, optimizar sus rendimientos deportivos, tanto individuales como de equipos. Trabajamos con niños, trabajamos con árbitros, trabajamos con instituciones, con federaciones, con escuelas deportivas, con entrenadores. Es decir, es un ámbito de actuación muy amplio. Es un mar lleno de peces, porque estamos hablando de todas las distintas disciplinas deportivas y las categorías, tanto profesionales como no profesionales. Incluimos los deportes paralímpicos. Totalmente. Y a los deportistas paralímpicos, que son en sí mismos un apartado, infantiles, juveniles, luego todas las categorías, los sexos, efectivamente. Deportes de equipo, deportes solitarios. Entrenadores, árbitros. Hay muchísimos psicólogos ya que están trabajando, y la psicología del deporte es una especialidad antigua. Lleva ya montones de años en España. El primer congreso lo celebramos en el año 86 en Barcelona, pero ya había compañeros que estaban trabajando. El avance en los últimos años ha sido la especialización, es decir, muchísimas personas pues han hecho sus posgrados, han hecho sus máster, precisamente especializándose. Al principio los psicólogos, simplemente psicólogos generales, intervenían en deporte, pero con una formación escasa. El gran salto ha sido la formación específica, la especialización en psicología del deporte, que ya en el Colegio Oficial de Psicólogos del Consejo General ya tiene una división, lo mismo que lo tiene la clínica, lo tiene también la psicología del deporte. Por lo tanto, estamos ante una disciplina realmente con un futuro muy prometedor, porque el deportista cada vez se le va a exigir más, cada vez tiene muchísimas formas de actuar y de trabajar en el deporte o simplemente divertirse, y también debemos velar por su bienestar psicológico.
porque esto lo haga de una forma equilibrada, de una forma sana, de una forma amable y que disfrute con el deporte. Por lo tanto, ese es el trabajo que realizamos los psicólogos del deporte, psicólogos especialistas en deporte. ¿Qué le pasa a una persona cuando tiene unos niveles de autoexigencia? Por ejemplo, un deporte no profesional, luego entramos en lo profesional, pero deportistas, nosotros, los de la calle, los que vamos a un gimnasio o echamos una partida de pádel o lo que sea, ¿qué le pasa a la psique de una persona cuando no disfruta con el juego y lo lleva a un extremo competitivo que si no gana rompe la pelota? ¿Qué le pasa a esa psique? Como dice el tópico, ¿no? Si no juego, rompo la pelota. Según planteas la pregunta, yo creo que en un principio lo que hay que hacer es escuchar a esa persona, a ese deportista, bien sea un deportista, has dicho, un deportista no profesional, profesionales quizá pues tengan otro ámbito, escucharle y qué tipo de deporte pretende hacer, cuáles son sus exigencias, cuáles son los rendimientos que pretende conseguir. Y simplemente pues orientarle, escucharle y orientarle, asesorarle, aconsejarle cuál sería la mejor forma de llevar ese deporte amateur, ese deporte recreativo, que puede ser desde nadar, subir montañas, andar, hacer ciclismo, en fin, hay muchísimas actividades deportivas y actividades físicas que muchas veces pues no sabes por qué las personas son capaces de esfuerzos tan enormes para conseguir pues, principalmente placer, satisfacción. El deporte lo que tiene que conseguir siempre es satisfacción. Una persona que corre una maratón de 42 kilómetros de forma amateur, que durante ese recorrido pues, ha tenido ese esfuerzo, ese agonismo que tiene el deporte, pero al final realmente ha sido una actividad muy placentera para él. El deporte, una hazaña para muchos, sí, pero que entrenan para ellos. Esto es, pero para el protagonista normalmente pues una situación muy placentera que hace porque le apetece, porque le gusta, porque disfruta y porque sobre todo se siente bien. Por lo tanto, cada deportista, cada que realice una actividad es individual, es distinto, y lo que hay que hacer es escucharles y ver cuáles son las motivaciones, las razones, los estímulos que le hacen hacer ese deporte. En principio, el deporte es una actividad neutra, dependiendo cómo la abordemos y cómo entremos en ella, pues será placentero, será satisfactorio, será agradable o nos producirá lesiones, nos producirá malestar, nos producirá... Entonces nadie quiere esto, entonces el deporte siempre se asocia con actividades positivas agradables. La frase que es una sentencia, en la mesa y en el juego se ve al caballero. ¿Qué hay, por ejemplo, deportes como el fútbol, los llamados deportes de masas, que ejercen una presión terrible sobre el mundillo de los jugadores, árbitros, etcétera, etcétera, o sea, en el campo y en las gradas? ¿Qué hay en ese público que desata esas furias furibundas como para darse de palos porque gane tu equipo o el mío? ¿Cómo podríamos educar también, no solo a esos deportistas, que son nuevos dioses, entre comillas, algunos de ellos, ignoro lo que pasa por sus cabezas, los ves pasar en un Ferrari y cosas de esas, ¿no? Y a un público que se desata, que deja de disfrutar y va a la batalla. Bueno, yo creo que eso también, los aspectos colaterales que tienen los deportes de masa, los deportes muy profesionalizados, donde el componente económico también es muy alto, yo creo que hay que separarlo de lo que es realmente el deporte. Muchos compañeros están trabajando en esto, ¿no? Cuáles son las emociones que se desatan en la grada, en la masa, ¿no? Espectáculo, ¿no? Mediático, ¿no? El espectáculo, todo lo que rodea a ese deporte que es el fútbol, quizá en otros países es el rugby, pero quizás sea el fútbol porque tiene un desarrollo mediático, una importancia mediática mucho mayor. Entonces lo que nosotros decimos a veces es que la grada es un efecto colateral, es decir, los espectadores también participan en el espectáculo, ¿no? Incluso espectadores y espectáculo tienen la misma raíz, ¿no? Entonces lo que nosotros, o lo que más se trabaja dentro de la psicología de deporte es que esos modelos tratar de desterrarlos. Muy difícil, porque la masa no tiene liderazgos, no tiene una dirección concreta, ¿no? Pero sí es cierto que trabajando con las instituciones, trabajando con las federaciones, con los clubes, se trata de tomar medidas y conductas para que ello vaya desapareciendo. Hay unos trabajos
extraordinarios, muy bien diseñados y muy bonitos sobre cómo trabajar con los padres que van a ver a los niños en el deporte base, su influencia tan enorme, ¿no? En casi todos los deportes. Se está trabajando muchísimo en las escuelas deportivas de base con los padres, con los árbitros, con los entrenadores, para que ese deporte, esa forma de abordar el deporte desde la base, pues siempre sea manteniendo digamos los buenos comportamientos y todos aquellos valores que pueden ir unidos al deporte, en este caso al fútbol, como es pues la disciplina, como es la obediencia, como es el esfuerzo, sobre el respeto a las reglas, el respeto a los árbitros, el respeto a los rivales, saber ganar y perder. Todo esto son valores al que los niños llegan de una manera muy natural, es un terreno muy abonado. Entonces, los psicólogos del deporte, en colaboración, evidentemente, con los entrenadores, porque hay que trabajar en equipo, pues tratamos de que esos valores se vayan implantando en los niños, en los pequeños deportistas, desde el principio, ¿no? desde su época más tierna. Este es uno de los trabajos que están haciendo mucho mis compañeros dentro de Psicología del Deporte. Ahí vosotros tenéis también muchísimo que aportar y que decir desde la propia Federación de Psicólogos Deportivos y luego como profesionales individuales en esos padres que proyectan algunas o frustraciones o no, o experiencias sobre sus hijos. El típico padre que su hijo ha ido a hacer un curso de tenis y si quiere que sea Nadal. Y entonces le mete al niño una presión o imprime incluso a toda la familia una presión, o quieren que el niño sea Ronaldo o quieren que el niño sea... Aquí, ¿qué le podemos decir a esos padres que cometen ese... Para mí, a mi juicio, es un error tremendo, porque pierden todos. Pues mira, a los padres, nosotros hemos trabajado aquí en la Asociación Cántar, hemos trabajado mucho con deporte base y con padres, y entonces siempre les orientamos y les aconsejamos que controlen sus emociones, que lo que tienen que pensar siempre es que lo que tienen en casa es un niño, no es un deportista, y que el deporte puede ser una buena vía para que el niño también siga aprendiendo, siga desarrollando esos valores de los que hablábamos antes. Entonces, el trabajo es no de una sesión, es de un curso en el que se le va orientando. A algunos padres les hemos tenido que ayudar mediante técnicas psicológicas, pues para que controlen sus emociones, para que sus comportamientos en la grada pues sean educativos, porque el niño lo que quiere es disfrutar. Por ejemplo, nosotros utilizamos una frase: no preguntes al niño si ha ganado o ha perdido. Cuando llega a casa, lo primero que tienes que preguntarle es: ¿te lo has pasado bien? ¿Te has divertido? ¿Te has divertido? Claro. ¿Has disfrutado? Que sepa también, que aprendan a valorar a los rivales. Los niños esto lo aprenden de una manera fácil. Lo malo es la influencia de muchos padres que, sin querer, a lo mejor con buena voluntad, pues los orientan absolutamente mal. Pero esto pasa también en otros aspectos de la vida, no solamente en el deporte. El deporte es una actividad más, los psicólogos estudiamos estos comportamientos, los analizamos, los observamos y después tratamos de que esas personas tengan comportamientos adecuados para que sean buenos modelos, tanto con los padres como los entrenadores. También las federaciones, los clubes, los presidentes de los clubes, todas aquellas personas que están vinculadas al deporte, en el caso del deporte base, que es el que estamos hablando ahora, para que los niños pues en esta actividad desarrollen valores sociales, valores personales, que les ayuden en su vida futura, no solamente deportistas. No tenemos campeones, tenemos niños que hacen deporte y algunos posiblemente lleguen a jugar en el alto rendimiento, pero ese no es el objetivo es que vayan haciéndolo de una forma equilibrada, tranquila, con bienestar, con calidad. Esto es un poco el trabajo. El equilibrio es una palabra que está entre las emociones y los pensamientos. Y entonces esa balanza, en lo que uno es cuerpo y mente, ¿no? Estabas hablando de educar a las emociones de los padres, de esas descomposiciones de ánimos que hay en algunas gradas, o picos de violencia, o tristeza o depresión, o al niño que no gana y tira la raqueta al suelo, frustraciones, etcétera, etcétera. Y entonces ahí empieza la batidora. Y no estamos educados para entender yo creo que ni la cuarta parte de nuestros pensamientos, ni un quinto de las emociones. ¿Cómo hacemos ese pastel, Joaquín? ¿Cómo cocinamos ahí ese los potaje? psicólogos de deporte sí tenemos técnicas pues para conocer las emociones positivas, las emociones negativas, y hay muchas formas de trabajarlas, ¿eh? Hay emociones, el deporte es una actividad muy emocional.
todo lo que hacemos en la vida desarrolla una serie de emociones, una serie de sentimientos. Lo que pasa es que esas emociones hay que encauzarlas bien, ¿eh? Por ejemplo, pues encauzar la euforia, la alegría, el miedo, la furia, todas estas emociones muchas veces aparecen en el deporte. Lo que se trata es pues de encauzarlas bien. En el caso del deporte de rendimiento, lo que hacemos es desarrollar emociones que nos ayuden a mejorar nuestro rendimiento, a mejorar nuestro trabajo dentro del equipo o dentro de nuestra actividad deportiva. Cuando esas emociones son negativas, que pueden interferir en el rendimiento, en la mejora del trabajo deportivo, pues lo que hacemos es manejarlas, ¿eh? Se pueden manejar de muchas maneras y eso te lo va diciendo el deportista. Por ejemplo, un deportista que tiene miedo, un deportista que tiene una euforia desmesurada, o un deportista que tiene exceso de confianza, claro, que veces, tiene ¿no? excesos de confianzas falsas, exceso de activación, todo esto, sí, lo que hacemos nosotros es entrenarlo. Nosotros somos, como digo yo a veces, somos entrenadores de la mente. Lo mismo que los preparadores físicos preparan el cuerpo para competir o para rendir, nosotros preparamos la mente. Y ese conjunto de deportista global, donde está su mente le funciona bien, su cuerpo está perfectamente trabajado, su mente está perfectamente trabajado, pues entonces esa persona rendirá y responderá bien. Es decir, conseguirá aquellas metas y aquellos objetivos que se vaya proponiendo. Y sobre todo lo hará de una forma tranquila, agradable, con bienestar. No se trata de conseguir las metas a cualquier precio, sino que hacerlo bien. En eso estamos los psicólogos del deporte. Y hay muchísimos compañeros que están ya en muchos clubes, en muchas federaciones. Yo creo que tendría que ser de obligado cumplimiento. No puede estar el cuerpo sin la mente. Sí. No se puede, ¿a que no? Desde la federación hacemos muchas campañas para que así sea, para que los psicólogos pues algún día lleguen a estar en los banquillos como están los entrenadores, los preparadores físicos. Ya hay muchos trabajando en ello. ¿Es tan obvio? Y sobre todo están muchísimos trabajando en el deporte base, en las escuelas deportivas de base de todos los deportes, no solamente el fútbol, de la natación, de la gimnasia rítmica, de la natación sincronizada, es decir, de todas estas actividades que muchas veces las vemos en la televisión, las vemos en las pantallas, detrás de esas niñas que están ahí trabajando y lo hacen de una forma tan excelente, de una forma tan espectacular, hay muchísimo trabajo físico, técnico, táctico, mental, donde hay muchísimas personas trabajando. También los psicólogos de deporte ya están ahí. Hacíamos al inicio de esta entrevista una alusión a un deporte muy nuestro, totalmente nuestro, que es los bolos. Y bueno, tú mismo acabas de declarar que tienes obras al respecto. Esto me lleva a preguntar, cosas específicas. Has dicho que era un deporte muy especial que requiere unas connotaciones de su deportista. Vamos a hablar de eso que requiere los bolos y también de un deportista tiene un deporte, o sea, hay un maratoniano, hay un esquiador, hay un escalador, hay luego un grupo de múltiples que hace un poco de bici, un poco de running, un poco de... Sí, son dos. Pero hay un golfista, tres preguntas distintas. Sí. Sí. Evidentemente, detrás de un deportista de alto nivel, de alta competición, siempre hay un talento físico. Hay un talento físico, no todo el mundo puede hacer determinados deportes. Esto lo vemos claramente, por ejemplo, puede haber un jugador de baloncesto, pues tiene que tener un talento físico de una determinada altura. También es cierto que están las excepciones, baloncestistas más pequeños, que tienen mucha coordinación, que son muy rápidos, que trabajan muy bien. Pero siempre detrás de un deportista, pues hay un talento físico y también hay un talento mental. Hay una predisposición mental pues para hacer ese determinado deporte. Normalmente, ¿por qué las personas han escogido ese deporte que escogen a veces? Pues eso interviene sobre todo las familias. Los hermanos mayores tienen una gran influencia en el tipo de deporte que hace el hermano pequeño. Los padres, el entorno. Aquí en Cantabria todo el mundo juega a los bolos. Sí, claro. Es evidente. En los pueblos lo que había era una bolera, la iglesia, la taberna y la escuela, ¿no? Y años después un frontón. Y después el frontón es en Cantabria, en la zona oriental, sí. En la zona oriental hay algunos, pero lo que es en Cantabria Central y en Cantabria Occidental. Entonces la gente juega a los bolos porque lo ha visto, en los aprendizajes por observación de los modelos. Por lo tanto, a tu pregunta última que has hecho, no hay una personalidad, un esquema. Sí es cierto que para hacer determinados deportes hay que tener un determinado talento físico,
y mental. Es decir, si no eres una persona... Y después todo esto, es cierto que se puede entrenar, es decir, todo es entrenable. El cuerpo le podemos entrenar y preparar para hacer actividades que muchas veces estaríamos incluso, no se nos hubieran pasado por la cabeza. Pero con un buen entrenamiento metódico, de trabajo y con tiempo, pues puedes llegar a dominar las técnicas hasta no sabemos muy bien qué nivel. Pero sí es cierto que muchas veces el talento físico, la condición física te va a condicionar cierto tipo de deportes. Como norma general, ¿eh? Después hay las excepciones. Y en cuanto a los bolos, pues aquí jugamos a los bolos, o se juega a los bolos, porque es nuestro deporte, lo hemos visto desde pequeño, lo hemos aprendido, y a cualquier niño de cualquier pueblo de Cantabria le das una bola y sabe lo que tiene que hacer. Yo he hecho el experimento con algunos compañeros que no habían visto nunca bolos, le das una bola y la tiran con 2 manos, no saben. Cuando ya lo ven, lo intentan, y les cuesta muchísimo, porque los bolos es muy, muy difícil jugar a los bolos. Muy difícil. Es un deporte de precisión, con un proyectil de más de 2 kilos, tirado a 16, 18 metros, que lo tienes que dar efecto. Es un deporte donde el error está siempre presente, sobre todo en el alto rendimiento. Tiras muchas bolas, y entonces esas bolas te producen errores, en fin. Es un deporte con una carga mental muy grande, muy grande. ¿Sí? Pues es un deporte de espera. Todos los deportes de espera, como pueda ser los bolos, como pueda ser el billar, como pueda ser el golf, que tienes tiempo para pensar. Hay que enseñar a los deportistas a utilizar bien sus pensamientos, que piensen bien, ¿eh? Claro, porque tú tienes picos emocionales entre la acción y la espera, claro, y tienes como que hacer reajustes constantemente, sí. ¿No? Pues es un deporte de deportes paralelos, aunque no hay una oposición. No hay una oposición, nadie te impide tirar bolas físicamente. Tú tiras tus bolas por una parte y el otro tira por otra, ¿no? Pero sí es cierto que hay una oposición mental, porque tú tienes muchas veces que superar a un rival, tienes que superar una puntuación, un número de bolos. Por lo tanto, todo esto está funcionando en la mente del jugador de bolos y del deportista, ¿eh? Lo que hay que hacer esa mente es adecuarla bien, trabajarla bien, entrenarla para cuando se le vayan presentando esas situaciones que tire de sus técnicas psicológicas y que esas habilidades que precisan las ponga en funcionamiento. Esto es lo que hacemos los psicólogos de deporte. Enseñamos técnicas a los deportistas para que desarrollen bien sus habilidades, aquellas que necesitan para entrar. Por ejemplo, en bolos, pues una de las habilidades fundamentales pues es la concentración, estar concentrado durante tanto tiempo, la atención, tienen que controlar los niveles de ansiedad que se van generando, ¿no? Tienen que pensar bien, ser capaces de controlar el error, es decir, la bola blanca, aquella que no ha conseguido los bolos que ella... En fin, es un deporte, cuando yo estuve escribiendo el libro me lo pasé genial porque vi que era un deporte con un extraordinario contenido mental muy bonito de trabajar. Y nuestros jugadores de bolos de máximo nivel lo hacen de manera excelente. Son auténticos héroes de las boleras, porque cualquier mortal nos ponemos a tirar esas bolas tan magníficas y somos incapaces. Pero bueno, muchos de ellos pues mejorarían si también trabajaran sus aspectos mentales, ¿no? Ya lo creo, fíjate, rascando un poco y moviendo la cortina, entrando en ese túnel lleno de variables que son los pensamientos y las emociones, fíjate la documentación, la información que adquirimos. Una cosa importante, Joaquín, vamos a ver, tenemos en los últimos tiempos el deporte civil, el deporte amateur, nosotros, sí, metido absolutamente en nuestras vidas, incluso nuevos deportes como por ejemplo las carreras de montaña o este fin de semana, sin ir más lejos, deportes de masas que se han convertido en eventos, auténticos eventos. Vamos a tener los 10.000 del Soplao. Entonces, ahí viene mucha gente preparada, no preparada, que compite, que tiene más preparación. Sí. Ahí vienen miles de personas de muchos lugares del mundo a competir en una prueba realmente difícil, los 10.000 del Soplao. Es una de las pruebas más, lo llaman el infierno cántabro, ¿no? La mayoría de las personas que vienen a competir, no a competir, sino vienen a hacer deporte. Algunos sí vienen a mejorar su marca, mejorar sus registros anteriores, pero yo creo que lo que vienen es a disfrutar, vienen a pasarlo bien. Algunos están perfectamente entrenados. Lo único que se pide en estos casos, en los últimos meses han ocurrido 4 muertes de personas que estaban corriendo maratones. En algunos países ya piden
piden un reconocimiento médico previo, te lo exigen. Por ejemplo, en Francia no puedes correr una maratón si no presentas un certificado de que te encuentras en perfectas condiciones. Pero bueno, casi todos están federados, casi todos son personas que han pasado por estos reconocimientos, y lo que van a trabajar principalmente pues es el disfrute. Vienen a disfrutar, vienen a pasárselo bien, porque aunque las personas que están fuera nos parezca que hay un sufrimiento grande, las personas que están ahí en el soplao, de cualquiera de las modalidades que tiene el soplao, lo pasan muy bien, se divierten muchísimo y sobre todo tienen la satisfacción de haber cumplido un deseo, una marca, una forma de acabar la prueba. Como decía Murakami, dice, ¿por qué corres? Un hombre que empezó a correr, japonés, que empezó a correr muy tarde maratones, y dice, yo corro por el placer de dejar de correr. Y realmente es importante, después de haber corrido una distancia grande, el haber llegado, haber tenido ese agonismo, eso que te ha costado, ese afán de superación. Eso es tremendamente el reto, bonito. ¿no? El reto, el sudar la camiseta, el hacer lo que te propusiste. Esto la gente que hemos hecho deporte lo entendemos perfectamente. Y esto es muy bonito. El deporte tiene esta cualidad tan importante para los seres humanos. Entonces... Hombre, ten en cuenta que desde que salimos, no hacíamos deporte en Altamira, porque el deporte era correr delante y detrás de unos y otros y de las fieras. Era salvar la vida. Pero ahora que nos hemos convertido en sedentarios y que tenemos, pues sigue siendo nuestra actividad física para sentirnos vivos y para tener un cuerpo y un cultus altius fortius, un cuerpo sano, una mente sana. Y hacerlo de manera agradable, y que tengamos bienestar psicológico, que es algo que no te nos ocupa. Que aquí no se ha venido a sufrir y que el sufrimiento no es ninguna virtud, ¿verdad? Que hay que divertirse, que hay que sacar rendimiento y partido a la vida, y que si a usted le gusta hacer deporte o ver deporte, hay mucha gente que le gusta ver deporte. Yo hay muchos deportes que no hago y me gusta verlos. Claro, el deporte espectáculo es también muy bonito. Millones de personas disfrutan viendo deporte y viendo, como decíamos antes, de lo que son capaces estos deportistas, que con entrenamiento, con dedicación, con muchas horas, pues son capaces de conseguir pues una actividad y unas habilidades técnicas y tácticas de difícil conseguirlo para aquellos que no lo hemos hecho nunca. Y esto es lo bonito que tiene el deporte. Es una actividad humana perfectamente muy agradable de ver, muy agradable de practicar, y además, si nos sirve pues para tener este equilibrio psicológico y este bienestar que nos ayude a convivir unos con otros y estar en equipo, esto es estupendo. Pues con esa definición tan absolutamente perfecta y equilibrada sobre el deporte y la actividad física y la importancia del mismo en nuestras vidas y en nuestro comportamiento y nuestro estado de ánimo, en nuestro estado de salud en general, Joaquín Díaz demuestra ya con creces su alta puntuación y su gran reconocimiento como presidente de la asociación, bueno, de la federación, porque incluye a todas las asociaciones de psicólogos deportivos. Has dicho que eran 12, Federación 10? Española, 12 asociaciones. La última que se ha incorporado ha sido la Sociedad Aragonesa, y estamos prácticamente pendientes. Todas las comunidades. Todas las comunidades, casi. Prácticamente, ¿no? Estamos a ver si conseguimos que haya en todas las comunidades. Vamos, sí que es un objetivo y un reto a cumplir. Y acuérdense los padres de los niños deportistas o prodigios, o esos deportistas ambiciosos de sus propios retos, que los psicólogos deportivos son tan importantes para su mente como lo es un preparador físico, o la preparación física para el cuerpo, o la alimentación, o el descanso, o el entrenamiento. O sea, sí. Y un consejo para los padres es que dejen a los niños que hagan deporte, que disfruten con el deporte, que no les presionen con excesivos resultados, con que hagan las cosas bien, que son sus hijos, que no son los deportistas, personas que están disfrutando. Hay por ahí montones de ejemplos de cómo los niños se lo pasan bien, y así aprenden. Los niños tienen cuando llegan al deporte, llegan a un terreno muy abonado para aprender muchas cosas. Claro. Dejémosle que lo vayan aprendiendo. Pues que así sea. Que así sea, y que todo eso sirva para un mejor equilibrio y una mejor interactuación con tus semejantes y contigo mismo. Joaquín, ha sido un auténtico placer estar contigo. Deberíamos de inaugurar una sección, vamos, si tuviéramos llamadas no salíamos de aquí en 4 horas. ¿A que sí? Pues sí, a mí me encanta estar aquí, me gusto, y muchísimas gracias por vuestra invitación. Ha sido un placer, esta es tu casa. Lo mismo digo, muchas gracias. No se me vayan, que aquí seguimos charlando con ustedes.